La sección 4.3 de su libro de texto y del programa de la clase de vectores y matrices habla de vectores en el espacio. Se denota por R3. Vectores en el espacio significa que tiene tres componentes, X, Y y Z. De manera análoga, cualquier punto en el espacio se puede representar por una terna ordenada de números reales, A, B, C o X, Y, Z. Si usted se recuerda, cuando estamos hablando de vectores en el plano, nosotros estamos hablando, digamos, de las coordenadas X y de las coordenadas Y. Eso es vectores en el plano, que es vectores en R2. Pero cuando ya hablamos de vectores en el espacio, o sea, en R3, estamos hablando de una tercera coordenada. Para representar un punto en el espacio, se comienza por elegir un punto en R3. A este punto se le denomina el origen, denotado por 0. Después se dibujan tres rectas perpendiculares entre sí, a las que se llama el eje X, el eje Y y el eje Z. Dichos ejes se pueden seleccionar de diferentes formas, pero la más común tiene los ejes X y Y horizontales y el eje Z vertical. Este símbolo que tiene aquí es lo que se llama el símbolo de la mano derecha, para indicar acá que con el índice tenemos el eje X positivo, acá con el pulgar tenemos el eje Z positivo y con el dedo de en medio tenemos el eje Y positivo. Si tenemos dos puntos P y Q con sus respectivas coordenadas, la fórmula de la distancia es la que tenemos en este momento en la pizarra, recordándole que cuando estábamos en el plano, esta era nuestra fórmula, llegaba hasta este punto. O sea, hablaba de X y Y, X1 menos X2 al cuadrado, más Y1 menos Y2 al cuadrado. Era la fórmula de la distancia sacando la raíz cuadrada a ese valor entre dos puntos. Ahora tenemos que agregarle lo de la tercera coordenada, porque estamos en el espacio, o sea, en R3. La magnitud del vector B también es una fórmula parecida a la del vector en el plano. Ahora vector en el espacio se le agrega también lo de Z al cuadrado. Sumar U más B es exactamente hacer lo mismo que antes. O sea, vamos a sumar la coordenada x1 con la coordenada x2, y1 con y2 y z1 con z2. Si vamos a multiplicar uno de estos vectores por un escalar, pues vamos a multiplicarlo quedando alfa por x1, alfa por y1 y alfa por z1. Un vector unitario sigue siendo un vector con magnitud igual a 1. Si el vector B es un vector diferente de 0, entonces el vector U, que es igual al vector original dividido por la magnitud del vector B, es un vector unitario que tiene la misma dirección que el vector B. La dirección en R3 de un vector realmente es otro vector. O sea, la dirección acá de un vector B en R3 se define como el vector unitario, ¿sí?, el vector original entre la magnitud del vector B. Así que la dirección de un vector en R3 es una respuesta de vector. Algunos ángulos directores del vector B. Tenemos coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Todos ellos van a ser divididos por la magnitud del vector B y va a tener x sub 0 en el numerador o y sub 0 o z sub 0. ¿Qué son estos ángulos alfa, beta y gamma? Son los ángulos que tiene el vector con respecto al eje. Si es alfa, estamos hablando con respecto acá, miren, este es el vector con respecto al eje X. Aquí puede observarlo, el vector está de color negro y el ángulo que está entre el eje X positivo y el vector es alfa. Beta es el ángulo con el eje Y. Aquí tenemos el vector, aquí tenemos el eje Y y aquí tenemos el ángulo beta. Y por último, el ángulo gamma es el ángulo entre el vector y el eje Z. Aquí está. A eso se refiere los ángulos alfa, beta y gamma. En la sección 4.1 se observó que cualquier vector en el plano
se puede escribir en términos de los vectores I y J. Para extender esta idea a R3, se define el vector K como un vector especial. Recuerde que el vector I antes era 1,0, pero como ahora estamos en el espacio, estamos hablando de 1,0,0. J sería 0,1,0 y K sería 0,0,1. Si el ángulo phi denota el ángulo positivo más pequeño entre dos vectores U y B, diferentes de 0, se tiene que el coseno del ángulo phi es igual al producto escalar de los dos vectores dividido entre la magnitud de cada uno de los vectores. El concepto de vectores paralelos y ortogonales se sigue manteniendo ahora en R3. Dice que dos vectores U y B diferentes de 0 son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o pi, y son ortogonales o perpendiculares si el ángulo entre ellos es pi medio. Si el vector 1 es igual a 0, entonces U y B son paralelos si el vector B es igual al múltiplo de otro vector para un escalar diferente de 0. Y si U y B son diferentes de 0, entonces U y B son ortogonales, son vectores ortogonales, si el producto escalar es igual a 0, igual que vectores en R2. La fórmula para encontrar la proyección de un vector entre U y B, dos vectores diferentes de 0, es exactamente la misma. El producto escalar entre la magnitud del vector B elevado al cuadrado por el vector B. Vamos a aplicar esa teoría a algunos ejercicios. Dice en primer lugar, encuentre la distancia entre los puntos y le dan estos dos puntos. Le compartimos acá la fórmula de la distancia. Entonces vamos a colocar que este es el punto P y que este es el punto Q. Así que la distancia que hay en el segmento de P a Q va a ser igual a la raíz cuadrada. En este caso, observe x1. Bueno, aquí tenemos x1 menos x2. Acá tenemos x2. Como es una diferencia o una resta elevada al cuadrado, la fórmula también funciona si tener este orden lo cambia usted por x2 menos x1. Como está elevado al cuadrado, le va a dar la misma respuesta. Yo voy a seguir el orden que tiene la fórmula. 3 menos 3. Eso nos va a quedar 0 elevado al cuadrado. Luego el signo más. Y ahora vamos a tener acá, mire, vamos a tener en la fórmula y sub 1, que para nosotros va a ser negativo 4, y y sub 2, que va a ser negativo 4. Entonces, si usted resta acá, menos 4 menos menos 4, también le va a quedar 0 elevado al cuadrado. Y por último, vamos a trabajar con la componente z. Vamos a tener acá z sub 1, que para nosotros va a ser 1, y z sub 2, que para nosotros va a ser 4. Si usted lo resta, va a tener 1 menos 4, negativo 3, elevado al cuadrado. Al hacer esta operación, a usted le va a quedar raíz cuadrada de 9, lo cual va a ser igual a 3. Quiere decir que la distancia entre el punto P y el punto Q con estas coordenadas es igual a 3. Solo tiene que seguir el orden. X1 menos X2 es 0. Y sub 1 menos 4 menos menos 4. Por eso se convierte en positivo y al hacer la operación nos queda 0. Y z sub 1 que sería menos z sub 2 que sería 4. 1 menos 4 nos quedaría menos 3, pero como está elevado al cuadrado queda positivo y raíz cuadrada de 9 es igual a 3. En el siguiente ejercicio dice, encuentre la magnitud y los cosenos directores del vector dado. Bueno, aquí tenemos el vector B, y nos piden la magnitud. Y recordamos la fórmula de la magnitud. Por lo tanto, nuestra respuesta de la magnitud del vector B va a ser igual a la raíz cuadrada
de X. ¿Qué es X? Bueno, X tendríamos acá, mire, Y y Z. Los coeficientes de ese vector. Tendríamos, para empezar, menos 1 elevado al cuadrado, más 1 elevado al cuadrado, más 1 elevado al cuadrado. Eso nos va a dar que la magnitud de ese vector va a ser igual, menos 1 al cuadrado va a ser positivo 1, 1 al cuadrado va a ser 1, por lo tanto va a ser raíz cuadrada de 3. Puede dejar su respuesta en radical. Si a usted le sale un ejercicio de esto en un examen, normalmente la respuesta se la damos en radical. Quiero mostrarles aquí un poco cómo graficar un vector en 3 dimensiones. Bueno, aquí tenemos, mire, que la componente en X es negativa. Por eso estaría opuesto a lo que normalmente ya teníamos. Mire, este es el eje X positivo. El eje X negativo sería lo opuesto y aquí tendríamos menos 1. Este es el valor que tenemos ya identificado en nuestro plano. Esto es X, menos 1, Y, que sería 1, y Z, que sería 1. Lo recomendable es encontrar primero la intersección entre dos ejes. Usted decide qué ejes utilizar. Yo generalmente utilizo X y Y. Entonces aquí tengo menos 1 y aquí tengo 1. Lo que hice después fue tirar paralela y encontrar la intersección. En esta intersección lo que yo voy a hacer ahora es dibujar lo que es el valor de Z. Como el valor de Z es vertical, pues aquí tenemos nuestra regla vertical y también es igual a 1. Yo coloqué que cada 4 cuadros era una unidad. Tengo 2, 3, y me queda aquí. Okay. Exactamente donde termina ese valor, ahí tiene usted el punto final del vector. Quiere decir que en este caso, su vector, vamos a dibujarlo con color negro, siempre lo va a obtener del origen. Siempre lo va a obtener del origen. Y ahí usted viene y dibuja, vamos a colocarlo en color rojo. En este caso, ahí tiene usted su vector B. Esto para que lo pueda utilizar al momento que grafique vectores en el espacio. Identifique las coordenadas de X, de Y y de Z. Primero encuentre la intersección de los ejes X y Y, si quiere seguir este patrón, y luego de esa intersección obtenga el valor de Z. O sea, que esta altura acá mide 1. Mire, a partir de aquí hasta acá mide 1, que sería la altura de Z. Luego nos piden acá los cosenos directores. Bueno, como ya tenemos la magnitud, solo tenemos que colocar que ahora para nuestros cosenos directores, esto va a ser X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Quedando que X sub 0 va a ser negativo 1, Y sub 0 va a ser positivo 1 y Z sub 0 positivo 1 del vector dado en el ejercicio 18. El coseno director sería igual entonces a negativo 1 entre la magnitud de ese vector que es raíz cuadrada de 3. El coseno de beta va a ser igual a 1 sobre la magnitud raíz cuadrada de 3. Y el coseno de alfa también va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de 3. Estos cosenos directores nos servirían a nosotros por si en un momento dado nosotros quisiéramos encontrar el ángulo entre el vector y el eje X, sería alfa, solo lo hacemos por coseno inverso. El ángulo entre el vector y el eje Y, que sería beta, también por coseno inverso. Y lo mismo haríamos para encontrar el valor de gamma, ¿verdad? Lo haríamos por coseno inverso, que sería el ángulo entre el vector y el eje Z. Pero, pues en esta sección lo único que les piden es encontrar la magnitud y los cosenos directores. Luego, hay otro ejercicio en el cual le dan los vectores U, P, W y T.
porque hay varios ejercicios. Entonces, vamos a identificarlos acá, mire, U, B, W y T. Pues nos dan esos 4 vectores. En el problema 41 nos piden que sumemos. Bueno, la respuesta de esa suma va a ser igual a lo siguiente. Siempre lo coloco entre paréntesis. Como es U más B, mire, solo sume o reste sencillamente las componentes correspondientes. 3 menos 4 le va a dar negativo 1. O sea que sería negativo I. Luego vamos a tener acá, mire, negativo 4 más 2. Negativo 4 más 2 va a dar negativo 2J. Y por último, la tercera componente, que acá tenemos negativo 1 más 4. Eso nos va a dar positivo 3K. Si alguna de las componentes nos diera el valor de 0, pues sencillamente no se escribe. Y ahí tenemos la respuesta parcial en el problema 41, donde nos pide U más B. Como está entre paréntesis, se sigue manteniendo aquella regla de resolver las operaciones que están en el paréntesis más interno. Pero ahora nos dicen que ese resultado de la suma lo multipliquemos escalarmente por el vector W. Así que vamos a escribir el vector W, cuyas componentes serían 1, menos 7 y 6. Entonces vamos a escribir acá 1, menos 7, y 6. Multiplicado escalarmente por negativo 1, 2, y 3. Escribirlo de esta manera simplifica nuestro proceso. Por eso lo escribí acá menos 1. Acá sería menos 2. Y la última componente sería positivo 3. Ahora, multiplíquelo escalarmente. Ya sabe usted, elementos correspondientes con elementos correspondientes. Vamos a tener 1 por menos 1. Más, ahora vamos a tener menos 7 por menos 2. Menos 7 por menos 2. Y por último, vamos a tener 6 por 3. Como es un producto escalar, su respuesta va a ser un escalar, o sea, su respuesta en este caso va a ser igual a un número, ¿verdad? Entonces, acá, mire, tenemos 1 por menos 1, porque 1 es el vector W, 1, menos 7 y 6. Y las componentes de la suma son las que tenemos acá, 1 por menos 1, menos 7 por menos 2 y 6 por 3. Al hacer esta operación, en el primero nos queda negativo 1, en el siguiente nos queda positivo 14 y en el último nos queda positivo 18. La suma nos da igual a 31. Recuerde, siempre que usted tenga un producto escalar, su respuesta es un escalar. Así que no hay procedimiento diferente cuando estábamos trabajando en vectores en el plano, ahora con vectores en el espacio. Luego aquí dice que calcule el vector proyección W con respecto a T. Bueno, aquí tengo, les comparto el vector W y el vector T. Lo primero que necesitamos, si recordamos un poco la fórmula general, es el producto escalar. Entonces vamos a tener acá ese tipo de respuesta. Para hallar la proyección, lo primero que usted debe encontrar es el producto escalar de W por T en este caso. Entonces vamos a tener 1 por negativo 4, porque tenemos que multiplicar acá sus elementos o sus componentes correspondientes. 1 por negativo 4. Luego vamos a tener negativo 7 por 3. O sea, vamos a tener acá negativo 7 por 3, que son las componentes del vector J.
Y por último 6 por negativo 5. Igual, es un producto escalar, tu respuesta va a ser un escalar. En el primer producto obtenemos negativo 4, en el otro sería negativo 21 y por último sería negativo 30. La respuesta va a ser negativo 55. Luego necesitamos, como en este caso es la proyección con respecto de W con respecto a T, necesitamos la magnitud del vector T. Entonces vamos a tener acá la raíz cuadrada de negativo 4, se va al vector T al cuadrado. Acá, mire, negativo 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más menos 5 al cuadrado. Y obtiene usted la raíz cuadrada. Entonces vamos a tener 16 más 9 más 25. Nos va a quedar la raíz de 50. Es posible que si usted obtiene un ejercicio de estos en su examen, no le salga la respuesta de raíz de 50, sino que le salga simplificado, porque 50 se puede componer 25 por 2, y raíz cuadrada de 25 es 5, y la raíz cuadrada de 2 quedaría dentro del radical. Una vez que ya tenemos esto, nosotros podemos escribir el vector proyección. Entonces tenemos el vector proyección, en este caso, W con respecto a T. Y vamos a tener entonces como respuesta el producto escalar, que es negativo 55, dividido entre la magnitud del vector T elevado al cuadrado. 5 raíz de 2 al cuadrado por el vector T, que sería negativo 4i más 3j menos 5k. Usted hace esta operación y al hacer la operación acá abajo, pues si usted eleva todo esto al cuadrado, recuerde que nos queda raíz cuadrada de 50, sería 50, ¿verdad? Pero al tener negativo 55 entre 50, nos va a quedar negativo 1.1, que puede escribirlo en fracciones, por negativo 4. Nos va a quedar en fracciones. Vamos a ver acá. Nos va a quedar entonces como respuesta final negativo 55 entre 50 por negativo 4. En fracciones nos queda 22 quintos, que sería una forma de escribirlo multiplicado por el vector especial y. Luego vamos a tener acá menos, porque nos va a quedar negativo 55 entre 50 por 3. Nos va a quedar en fracciones negativo 33 sobre 10 j. Y por último nos va a quedar positivo al multiplicar negativo 55 o entre 50 por negativo 5. Nos va a quedar en fracciones 11 medios de k. Y esa sería su respuesta en ese problema 50, donde le piden la proyección. Las fórmulas no cambian, no hay ninguna variación. Siempre el producto escalar entre la magnitud del vector elevado al cuadrado por ese vector, que en este caso es el vector t. Por último, tenemos un ejercicio que dice calcule el ángulo entre u y b, u y w, cuando tenemos dos vectores. Pues la fórmula es la que tenemos acá, ¿no? Primero, usted observa, va a comenzar por encontrar el producto escalar entre u por b. Claro, estos ángulos son los que tenemos acá. Perdón, estos vectores son los que tenemos acá, u y b. Así que el producto escalar de u por b es lo primero que vamos a hacer. U multiplicado escalarmente por b. Vamos a tener u por b sería 3 por negativo 4.
más, vamos a tener acá, menos 4 por 2. Menos 4 por 2. Más, menos 1 por 4. Menos 1 por 4. Y la respuesta va a ser un escalar, que es el producto escalar. Entonces vamos a tener negativo 12, negativo 8, negativo 4. Eso nos va a dar como respuesta negativo 24. Más adelante, este valor escalar se va a convertir en la altura de algo que se llama paralelepípedo, para poder encontrar el volumen de ese paralelepípedo. Entonces acá necesitamos también encontrar la magnitud del vector U y necesitamos encontrar la magnitud del vector B. Ya sabe usted que la magnitud del vector U va a ser igual a la raíz cuadrada. Vamos al vector U y sus componentes son 3 menos 4 y menos 1. 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Eso le va a dar una respuesta de la magnitud del vector U. Acá mire, 3 menos 4 y menos 1. Entonces va a tener acá 4 al cuadrado 16, más 1 17, más 9 26. Y va a tener raíz cuadrada de 26. Pero también necesitamos la magnitud del vector B. Entonces vamos a observar cuáles son sus componentes en el vector B. Tenemos acá que en el vector B va a ser menos 4, 2 y 4. Vamos a tener menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz cuadrada de esa respuesta. Nos va a dar 16 y 16 va a ser 32 más 4 va a ser 36 y raíz cuadrada de 36 nos va a dar 6. Con esta información nosotros ya podemos obtener el ángulo, porque nosotros tenemos que el coseno, el ángulo phi, va a ser igual al producto escalar que nos dio negativo 24. Y acá vamos a tener la raíz cuadrada de 26 por el número 6. Quiero verificar este valor. Los componentes de B son menos 4, 2 y 4. 4 al cuadrado es 16. Acá 16, 32 más 4, 36, sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer acá para sacar el ángulo phi? Pues sencillamente usar la función inversa, coseno inverso, y el número que tiene a la derecha lo puede escribir de alguna manera en decimales, o sea, con alguna aproximación. Perfectamente puede ser eso, ¿verdad? Acá por negativo 24, yo obtuve una respuesta de aproximada negativo 0.78. Negativo 0.78. Y ahí pues le va a dar una respuesta aproximada de 2.5, el ángulo phi. Aproximadamente. O sea, ese sería el ángulo, estos son radianes, ¿verdad? El ángulo entre esos vectores U y W. Con esta información, usted puede resolver los ejercicios seleccionados de esta sección 4.3.